Pues vamos a dar comienzo a esta actividad de la semana tan bonita que nos espera, ¿no? Que teníamos muchísimas ganas de prepararla y de compartir con todos, bueno, pues estas actividades que hemos programado, ¿no? Ya llevamos años con ella en la cabeza y por fin se ha podido materializar. Hemos elegido este tema en primer lugar porque, bueno, pues es lo que nos recoge a todos, ¿no? El objeto de nuestro trabajo semanal y a lo largo de todos estos años. Luego vamos a dar una pequeña charla, Joaquín y yo, y luego pasaremos a ese debate en el que, bueno, podéis hacer preguntas, responderemos en la medida que podamos, pero también nos gustaría que todo el mundo participase con sus opiniones, con sus comentarios, con sus aportaciones, porque esto es lo que realmente enriquece al centro espírita, ¿no? Si a tenor de este tema, lo primero que podríamos pensar, ¿no? Es en hacer la pregunta, ¿qué es el centro espírita, verdad? Pero si nos paramos unos segundos a reflexionar, pues veríamos que lo más acertado sería dejarlo para más adelante, ¿no? Vamos a hablar un poquito y a lo mejor luego al final pues podemos todos contestar, ¿no? ¿Qué es el centro espírita? Porque si emitimos una respuesta rápida, quizá nos dejásemos cuestiones, aspectos fundamentales muy importantes, ¿no? Lo que sí invitamos, ¿no? a que cada uno nos lo hagamos en esta pregunta en nuestro corazón y quizá pues en el día a día, ¿no? Nos gustaría recordar un párrafo que hemos encontrado en el libro de Herculano Pires, en la introducción, en el libro El Centro Espírita, y dice: si los espiritistas supiesen qué es el centro espírita, cuál es realmente su función y su significación, el espiritismo sería hoy el más importante movimiento cultural y espiritual de la Tierra, ¿no? Bueno, aquel que oiga esta afirmación puede o no estar de acuerdo con Herculano, ¿no? Pero es cierto que deja entrever el pensamiento de que aún pues, no se ha alcanzado una conciencia total sobre el papel que desempeña tan importante núcleo de trabajo, ¿no? Mismo dentro de los espíritas. Podemos tomar, ¿no? esta opinión que nos traslada el autor pues, para nuestro debate de más tarde, ¿no? Vamos a transportarnos un poco en el tiempo, ¿no? Vamos a irnos bastante alrededor de esos 50 años transcurridos después de la muerte de Jesús, ¿no? Y vemos cómo la tradición, digamos, cristiana oral permanecía viva, ¿no? Tal como lo expresa León Denis en su libro Cristianismo y Espiritismo. Y en este libro la compara con el agua corriente, ¿no? En la que todos se pudieron y bueno, podemos decir que nos podemos saciar. Son sus apóstoles en ese momento, hombres sencillos, hombres humildes, iluminados, como no podía ser de otra manera, por el pensamiento del maestro, los que transmiten las enseñanzas en las reuniones que hacían, reuniones amorosas, que van a suponer una siembra y la siembra, ¿no? del hombre del bien. Comenzamos a ver tras su estela, ¿no? estas primeras atenciones apostólicas. Continuando con la labor emprendida por Jesús, pues los apóstoles se iban, ¿no? Recogiendo en oraciones y se disponían, ¿no? a escuchar al prójimo, a esos hermanos de camino. Y con esto lo que estaban haciendo era plantando las primeras semillas, ¿no? en esta época que tras años de lucha iban a brotar y iban a brotar como reflejos de caridad, esa caridad que es hoy explicada
para nosotros en todas estas comunicaciones de los espíritus dentro de la codificación, ¿no? Era por ese motivo, ¿no? Por el que la residencia de Pedro, pues, que era una donación de los amigos del camino, según nos cuentan, estaba repleta de enfermos y desvalidos sin esperanza. Tenían un sitio a donde acudir, tenían un lugar en donde se les atendía, se les consolaba, que era mucho entonces, ¿no? Podemos ver en esto los antecedentes del centro espírita, ¿no? Dentro de las primeras comunidades fundadas por Pedro en la Casa del Camino mismo y en las comunidades que Pablo también iba fundando a medida que visitaba las distintas poblaciones que recorrió, ¿no? Aquí encontramos que se reunían realmente a estudiar las enseñanzas que Jesús trajo para la humanidad, además de interactuar con la espiritualidad por medio de lo que llamaban profetas, que luego Kardec, ¿no?, calificó como medios más tarde. Encontrábamos mediums parlantes, medios curativos, y también se podían ver fenómenos como los que nos narran las escrituras, tales como la xenoglosia, ¿no? Con estos fenómenos los discípulos podían hablar lenguas que desconocían con personas de distintos lugares. Y yo pensaba antes, bueno, esto era una gran divulgación, ¿no? Cómo iban transmitiendo estas enseñanzas, tanto con el actuar como mediante estos fenómenos mediúnicos. Y no se nos escapa que Jesús les habló a los discípulos y les demostró que ellos también podían hacer trabajos con los hermanos que hoy llamamos obsesados, con aquellos que llamamos hoy obsesores, ¿no? Volviendo a este libro, ¿no? a Pablo y Esteban, ¿no? Leemos en la introducción, el mensaje de Manuel, un texto que nos hace reflexionar sobre dos aspectos muy importantes que nosotros vamos a enlazar luego más tarde, ¿no? Cuando empezamos a formar estos centros. Primero, el valor de cada persona, de cada ser, y el valor de cada uno de nosotros mismos. Y segundo, el significado de la cooperación, la unión de aquellos que en busca de ese valor trabajan en favor de un mismo fin, llevando a encontrar esto junto con las enseñanzas de los antiguos buscadores de bien, que nunca nos han faltado, evidentemente, porque han estado en todos los tiempos, la esencia fundamental de lo que hoy llamamos centro espírita. Emmanuel nos dice que Pablo fue un realizador que trabajó diariamente para buscar y trasladar y demostrar la luz. Y es cierto que el inolvidable tejedor traía en sí, pues, bueno, pues un divino ministerio, quizá una importante labor que debía afectar, ¿no? Pero Emmanuel, en este libro, nos pregunta, ¿quién se encuentra en este mundo sin un mandato de Dios? Fijaros, ¿no? ¿Quién de nosotros se encuentra aquí sin un mandato de Dios? Al igual que Pablo, pues nosotros tenemos algo que hacer, porque Dios Padre quiere que movilicemos todos nuestros potenciales, ¿no? Y el espiritismo nos ayuda a comprender cómo realizarlo. El gran convertido pues caminó entre muchas tinieblas, ¿no? Se tuvo que ver con muchísimos obstáculos, mismo de él, entre las experiencias humanas. Y sin embargo, en ese momento excelente, le dice, Señor,
¿Qué deseas que haga? ¿Qué deseas que haga? Estoy aquí, tú estás ahí, ¿qué deseas? Dímelo. ¿Será que el Maestro nos está esperando a cada uno de nosotros? Si le tuviésemos delante, le diríamos esto: Señor, ¿qué deseas que haga? Porque entre Pablo y Jesús, pues fijaros, ¿no? Dicen que había un abismo, ¿no? Pero Pablo, el apóstol, supo superar todo aquello, trasponer todas las vicisitudes, enfrentarse, hacerse fuerte, y lo consiguió a través de luchas redentoras y con muchísima constancia, ¿no? Así pues, nos compete hacer un examen e identificar cuál es nuestro objetivo, también nosotros, ¿no? Porque ya de alguna manera hemos vivido ese momento para decidirnos y dar ese paso y decir: sí, ¿quieres que haga algo? Yo lo sé, voy a hacerlo. Mismo cuando hemos encontrado el espiritismo. ¿Hacia dónde queremos ir? Necesitamos hacernos esta pregunta. Y si nuestro objetivo es el encuentro con la verdad como nos ha leído Valle ahora, sabremos cómo llegar a ella, no lo dudemos. Entonces, si somos capaces de definir ese objetivo, buscamos la verdad, pues ya nos podemos orientar sobre el centro espírita. Porque el centro espírita es un camino, ¿no? Un camino. Es ese senderito por el cual vamos a transitar en esa búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con el texto de Emmanuel, ¿no? Que él ilustra mucho esto. Dice: otra de la finalidad de este humilde esfuerzo es reconocer que el apóstol no hubiera podido alcanzar esa posibilidad en una acción aislada en medio del mundo. Y dice: sin Esteban no tendríamos a Pablo de Tarso. La vida de ambos está entrelazada en misteriosa belleza. Hay qué importancia ese compañero, ese ser que está ahí. Dice: la contribución de Esteban y de otros personajes de esta historia real viene a confirmar la necesidad y la universalidad de la ley de cooperación. Fijaros, otro punto fundamental, ¿verdad?, a tener en cuenta a la hora de hablar del centro espírita. Y continúa: y para resaltar la amplitud del concepto, recordemos que Jesús buscó la compañía de 12 apóstoles a fin de iniciar la renovación del mundo. Él, que era, bueno, sabemos cómo era, ¿no? Solamente pensar, sentir en él, nos podemos hacer una idea de todo aquello que emanaba, y buscó la compañía de estos apóstoles, buscó la cooperación. Y nos comenta Emmanuel que sin cooperación no podría existir amor, y el amor es la fuerza de Dios que equilibra el universo. Entendido esto, ya podemos pensar y mucho en el significado de la unión de los espíritas, ¿verdad? Fijaros, compañeros, cooperación, amor, unión, ¿no? Bueno, nos gustaría hacer un breve repaso sobre elementos a tener muy en cuenta respecto al centro espírita. Para ello vamos a ver 3 aspectos, de los cuales resaltaremos algunas cuestiones que nos parecen importantes, solo unas poquitas, claro, no tenemos mucho tiempo. Vamos a pasar una mirada por el pasado, por el presente y por el futuro, pero primero hablaremos sobre unos aspectos generales que el codificador pues, nos expone, ¿no? Él expresa en el libro de los Mediums otro detalle más, ¿no? Que el vínculo que debe existir entre los miembros de lo que podríamos denominar una asociación espírita solo puede crearse entre aquellos que perciben, fijaros, el objetivo moral del espiritismo.
que lo comprenden y aplican a sí mismos. Él hablaba así de los verdaderos espíritas o los espíritas cristianos. Él lo denomina así en el libro de los medios. Él dice que una sociedad espírita en la que los sentimientos nobles prevalezcan por completo, donde sus integrantes se reúnan con el objetivo de instruirse con las enseñanzas que nos dejaron los espíritus y que él se encargó de compilar con esa capacidad pedagógica que tenía. Y no con la expectativa de hacernos resaltar, de presenciar tal o cual fenómeno solo por presenciarlo, ¿no? Porque, oye, nuestra opinión esté por encima de otro. No. Si nuestro interés está en el estudio, en la instrucción, en esas enseñanzas, él dice que una sociedad así no solamente sería viable, sino que sería indisoluble. ¿Por qué? Porque se estrechan unos lazos muy sólidos, se crean sobre bases muy sólidas. Y en Viaje Espírita, en 1862, habla de una cuestión que nos ha parecido muy interesante. Él dice que lleva, por esas fechas, ya un tiempo, observando que se vienen constituyendo grupos que tienen un especial carácter, ¿no? Y que está viendo que se van multiplicando. Y él lo ve como algo muy positivo, y son los denominados grupos de enseñanza, ¿no? Que se van a ocupar menos de lo que son las manifestaciones y que muestran muchísimo interés en la lectura y la explicación del libro de los espíritus, del libro de los medios y de artículos de la revista Espírita, porque estamos todavía en estas fechas, ¿no? Dice que se reúnen, ¿no?, algunas personas con el objetivo de hacer una lectura y de leerlo entre todos y de procurar un estudio, intercambiar opiniones y que cada uno tenga sus aportaciones, ¿no? Él dice, ha de contar con imitadores que ayuden a desarrollar y producir los mejores resultados. Aplaude esta iniciativa, ¿no? Y dice algo que también es muy importante. Para esta actividad no se tiene la necesidad de ser orador o profesor, pues se trata de una lectura como en familia. Seguida de esas explicaciones sin pretensiones desde el punto de vista de la elocuencia, pero que están al alcance de todas las gentes. Esto es extraordinario, ¿no? Porque de lo que está hablando es de reuniones en las que efectivamente se procura el estudio, se procura el intercambio, el solventar dudas, el reflexionar, ¿no? Y esto, pues también ahora mismo nos sirve de mucho en cuanto a nuestras actividades en los centros. Es más importante que las personas sean capaces de dialogar, de trabajar, de aportar, que quizá que se coloque, ¿no?, una persona y que todo el mundo le oiga continuamente, ¿no? Bueno, cada uno luego elige, porque él habla de estas reuniones y luego evidentemente hay otro tipo de actividades que son igual de nobles, ¿no? Sí que es cierto que invita, ¿no?, a esos grupos pequeños, ¿no? Las reuniones pequeñas, dice él, que deben de tender más a la multiplicación de grupos pequeños que a la construcción de grandes aglomeraciones. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la uniformidad. Entonces, esto en grupos que son más reducidos es más fácil de conseguir, porque con el tiempo las personas, los miembros, se van a conocer mucho mejor y se va a establecer unos patrones que dan seguridad a todas las actividades del centro y los elementos que ingresen en estos centros, ¿no? También algo muy necesario que sabemos, el silencio, el recogimiento,
todas las actividades, porque necesitamos una concentración, necesitamos una armonía, pues todo se va a obtener más fácilmente en estos grupos que son familiares y transcurren como en la familia, ¿no? De estos hermanos y hermanas que nos vamos juntando. Dentro del sentimiento de mejora y crecimiento continuo, toda sociedad espírita necesita escuchar a todo el mundo. Y si es el caso, cuando llegue la crítica que precisa ser sensata y bien intencionada, ¿vale? Si llega personas que están frecuentando el centro, miembros, y tienen una crítica, es necesario escucharla. Y si la intención que anima esta crítica es realmente buena, pues emitirá la persona sus opiniones con discreción, con benevolencia, abiertamente y nunca escondidas, nos dice Kardec, ¿no? Esto no se puede concebir entre un grupo que está trabajando en el bien, ¿no? Todo el mundo tiene que ser escuchado con sumo respeto. Y estas personas, si no son aceptadas por el grupo, pues, estas personas, si sus propuestas no son aceptadas por el grupo porque se ha hecho un análisis, se ha hablado, se ha llegado a un consenso, bueno, pues pueden decidir seguir o no seguir. Esto evidentemente no nos puede alterar a nadie, ¿no? Kardec se dio con conflictos de esta naturaleza y todo tiene que quedar dentro de la serenidad, de la cordialidad, de la sinceridad y de la honestidad, que deben de ser la tónica en las relaciones del centro espírita, no cabe otra actitud. Bueno, sí que en esto es muy firme, ¿no? Dice que puede establecerse un principio, ¿no? En principio, que cualquiera que en una reunión espiritista provocase el desorden o la desunión, ostensiblemente o bajo mano, por cualesquiera medios, o es un agente provocador o al menos muy mal espiritista, ¿no? Es muy firme en esto. Y puede ser invitada a esta persona a no seguir alterando esta armonía que se busca, ¿no? Bueno, Kardec es un poco más severo de lo que yo lo he dicho, ¿no? Como ha comentado antes Amalia, ¿no? No obstante, bueno, pues es verdad que los compromisos mismos que se vinculan a todos suelen crear obstáculo para esto, ¿no? De aquí nos dice que sea conveniente que se eviten las obligaciones indisolubles. Todo el mundo puede hacer los trabajos. Si alguien falla en algún momento, pues con todo el respeto tienen que tomar los compañeros, compañeras, esta actividad o esta responsabilidad. Y resalto una frase que me gusta mucho, dice: los hombres de bien siempre se comprometen en la medida de lo necesario, mientras que los malintencionados lo hacen en exceso. Tenemos que ser capaces de comprometernos a aquello que podemos asumir y que honestamente dejemos, ¿no?, nuestro granito de arena en lo que es este hogar, ¿no?, que estamos construyendo. Bueno, antes de hablar de la necesidad de organización y de un reglamento, pues vamos también a comentar que desde el primer momento en que resurgen las ideas en nosotros de unión para trabajar en compañía, mejor que resurgen, ¿no? Porque realmente quizá es un compromiso que ya traemos, ¿no? Bueno, esas ideas de unión para trabajar en compañía de nuestros hermanos y hermanas de ideal, ya debemos tener muy presentes los pensamientos de valores morales, como hemos dicho, frente a uno mismo y los demás, y cooperación de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Aún no conocemos la amplitud a desarrollar en el campo de la humildad, pero sí sabemos, porque bueno, nos queda todavía mucho que aprender, pero sí sabemos que necesitamos ensayarnos en su desarrollo día a día, valorarnos y valorar por encima de todo a este compañero de camino, ¿no? Al que vendrá a trabajar junto a nosotros o el que algún día cruzará la puerta del centro espírita, que siempre debe estar abierta, y vendrá con todo su potencial. No sabemos quién
va a acercarse, ¿no?, a nuestro hogar y tenemos que aceptar sean cuáles fueren sus circunstancias. En eso es algo que creo que todos tenemos claro, ¿no? Ay, perdón, que se me va. Bueno, dice Miguel Vives, también lo ha mencionado Valle al principio, que todo espiritista es muy... Miguel Vives es muy estricto, ¿eh? Todo espiritista debe hacer uso de toda la humildad posible ante sus hermanos, porque la humildad es siempre un ejemplo constante de buenas formas y nunca compromete ni es causa de disturbios ni rencillas, ¿no? Aquí encontramos cómo debemos de mostrarnos, de ser en el centro espírita. Siempre debe considerarse el espiritista, nos dice Miguel, inferior a sus hermanos, dispuesto a servir a todos, al ser el servidor de todos, porque ya sabe que el primero debe ser el servidor de todos y por más que haga y haya hecho, nunca podrá pagar lo que debe a aquel que es el autor de todo. Y por más que sepa, no alcanzará nunca la infalibilidad. Así pues, ¿qué nos aconseja? Pues que tenemos que saber que siempre nos podremos equivocar. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, pues no debemos de hacer alardes de saber si es que de verdad no sabemos nada. Estamos aquí porque tenemos una gran necesidad de aprender. No podemos hacer alarde de poseer facultades, porque es que en cualquier momento se nos pueden... Lo que tenemos que es mostrar mucha gratitud por todo aquello, por todo aquel potencial que honradamente estemos desarrollando. Y muchísimo menos considerar que nuestras facultades son extraordinarias, no, para nada, ¿no? Expresar, necesitamos expresar, eso sí, las ideas, las opiniones, de una manera muy prudente, sensata y con mucha oportunidad, ¿no? Como nos dice Miguel. Las personas que estamos responsables por los deberes en los centros, dando las clases, las charlas o en cualquier actividad, debemos hablar de lo que dice la doctrina y por eso necesitamos estudiar mucho para hablar con propiedad de la doctrina, que es un larguísimo y arduo trabajo que realizó el codificador para trasladarnos todo aquello que los espíritus nos legaron, ¿no? Nuestras opiniones personales, las experiencias que hemos tenido, deben de ser mantenidas en el campo de la prudencia siempre. No quiere decir que no hablemos, ¿no? Pero siempre dejando muy claro qué es la doctrina y qué es mi experiencia, lo que yo opino, ¿no? Porque no tenemos que llevar a confusiones. El centro espírita debe ser un lugar de máxima sinceridad y muchísima sencillez, ¿no? Estas palabras del que fue apóstol del bien nos conducen perfectamente hacia las virtudes sobre las que debemos trabajar en nosotros mismos y ser parte con ello del buen desarrollo de lo que se va a convertir en un punto de luz en la tierra al servicio del bien, con el esfuerzo de estos trabajadores espíritas que lo integren. Y así ir uniéndonos a tantos y tantos puntos de luz que requiere nuestro planeta, ¿no? El encuentro de hermanos con este propósito irá determinando pues, lo que Allan Kardec llamó el carácter de los grupos. Cada grupo tiene su carácter y cada persona busca afinar, ¿no? Se encuentra mejor en un sitio que en otro, pero todos debemos estar nadando, ¿no? En esa maravillosa enseñanza que nos llega de lo alto. El maestro de Lyon ya hablaba de cómo lograría su más amplio desenvolvimiento en aquellos donde imperen junto a la fe más activa, los sentimientos puros y el desinterés moral más intenso, entendiendo desinterés moral por la negación, por la humildad, la ausencia de toda pretensión orgullosa, fijaros qué difícil es esto, de todo pensamiento personalista, más difícil todavía, que tanto daño pues, va haciendo a cualquier proyecto, sea cual fuere, ¿no? Vamos ahora a empezar, que yo hablo mucho, en estas etapas, el centro espírita en el tiempo, ¿no? El centro espírita ayer,
hoy y mañana. Yo voy a hablar poquito del ayer, ¿no? Y tenemos que irnos, que se queda un poquito fuera, a la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, ¿no? Aquí es cuando hablamos del reglamento, ¿no? Kardec ofrece el reglamento de esta sociedad fundada el 1 de abril de 1858 para facilitar a los espíritas la organización de las sociedades que quieran fundar, ¿no? Ya en 1858, claro, un año después, de la publicación del libro de los espíritus, las creencias espíritas están adquiriendo una extensión universal y se hace necesario, tal como expresa en la revista de 1858, la creación de un centro regular de observaciones. Este es el motivo fundamental por el cual esta sociedad, ¿no? se crea, ¿no? Una sociedad compuesta exclusivamente de personas serias, personas animadas por el sincero deseo de esclarecerse, todas absolutamente convencidas de que la institución estaba llamada a prestar indiscutibles servicios para la constatación de eso que hemos dicho que buscamos, la verdad, ¿no? Con un reglamento orgánico que le aseguraba homogeneidad, sin la cual, como dijo Kardec, no hay vitalidad posible, porque estamos buscando eso, ¿no? La uniformidad, la homogeneidad, la unión, basada en la experiencia, en el conocimiento de las condiciones necesarias a las observaciones que hacen el objeto de las investigaciones, que fueron muchas, ya lo conocemos, ¿no? Y él dice, al venir a París, los visitantes que se interesen por la doctrina espírita encontrarán así un centro al cual podrán dirigirse para informarse y donde podrán comunicar sus propias observaciones. ¿Veis? Un lugar donde hablar, sentir, compartir el espiritismo, ¿no? Los centros se multiplicaron, se iban multiplicando y Kardec, pues, en sus viajes y gracias a esa correspondencia fue comprobando el desarrollo. Tenemos bueno, estos primeros centros de Lyon, con, bueno, pues, que estuvieron recibiéndoles, ¿no? Kardec dice que se fue encontrando felizmente un gran número, en gran número con estos espíritas de corazón, en estos viajes que narran el libro, ¿no? Viaje espírita. Viendo grandes transformaciones, explica que recogió admirables ejemplos de abnegación, de celo, de trabajo, de devoción, innumerables casos de caridad verdaderamente evangélica, esa caridad que nos expresan en los espíritus, y todo lo que vio lo denominó como los bellos indicios del espiritismo, algo absolutamente precioso, ¿no? Y dice, conviene recordar aquí que las reuniones integradas exclusivamente por verdaderos y sinceros espíritas, aquellos en quienes habla el corazón, ofrecen un aspecto muy especial. Y aquí habla incluso de la fisonomía. Y aquí dice, para mí es, ¿qué tiene que encontrar una persona cuando llegue al centro espírita, cuando le abramos la puerta y entre, ¿no? Pues fijaros lo que dice, todas las fisonomías reflejan franqueza y cordialidad. Y entonces él se halla a voluntad en estos ambientes que llama simpáticos, ¿no? Porque el espiritismo necesita rostros alegres, corazones calmados y alegría, porque todo esto lo da ese equilibrio, esa sinceridad, ese trabajo y ese esfuerzo por ir mejorándonos día a día. Él dice, verdaderos templos donde reina la fraternidad. Dice, espíritas amaos, es el primer mandamiento, instruíos, este es el segundo. Amarnos y no dejar jamás de instruirnos, pues es mediante estos dos caminos que seremos dignos portadores del espiritismo en nuestros centros espíritas. Y para terminar, porque Joaquín me va a matar, vamos a traer aquí un parrafito de Viana de Carvalho, ¿no?
dice, el espiritismo no debe de competir ni se propone a campeonatos de glorificaciones terrenas. Es que nosotros no tenemos que competir, esto no es una competición. Pero sí que tenemos un mensaje noble a ofrecer, lo tiene el espiritismo, y cumple a los espíritas el deber de proponerlo, invitando a todo el mundo, a la persona lúcida, a la persona sufrida, a la persona culta, a la persona más limitada en conocimientos, a tener opción para discernir y examinar por qué el espiritismo propone, y vamos a ofrecerlo desde esos centros, sin la preocupación ni la presunción de salvar el mundo o a las personas. Cabe a los espíritas, estos nosotros, la actitud de contribuir para que la humanidad sea mejor y más justa. Fijaros, para que la humanidad. Y estamos contribuyendo, o sea, nosotros somos parte de eso, es una responsabilidad. Y la divulgación de la doctrina, así como su conducta moral, la que debemos de tener, ¿no? Porque está basado todo en esa conquista moral, ¿no? Son los medios hábiles y sabios para tal cometido. Por lo tanto, debe ser empleado todo el esfuerzo que vise la edificación del ser humano, particularmente mediante la iluminación de las conciencias a través del espiritismo. Esto nos lo deja la sociedad, nos lo deja el trabajo y todo lo que el ayer recogió en la gran experiencia de este siglo que nos iluminó gracias a la codificación. Ahora voy a pasar perdona, que me pasa un poquito de tiempo, Joaquín. Te paso ya. Muchas gracias, Rosa. No, no te has pasado de tiempo, has utilizado el que necesitabas. Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a seguir un poco en el pasado del espiritismo, pero más centrado en el pasado aquí, en España, ¿no? Vamos a recordar un poco, ¿no? Cómo fue el movimiento espírita. Brevemente, no nos vamos a entretener mucho, ¿no? Y que además todo este movimiento pasado ha marcado a todos nosotros, ¿no? Profundamente en nuestros corazones, ¿no? Esos ilustres y valientes espíritas fueron un ejemplo de abnegación y de sacrificio y fueron, por así decirlo, desbrozando el camino para esas futuras generaciones y que desde el mundo espiritual estamos convencidos que nos van acompañando y van acompañando también el movimiento espírita español. Aunque desde aquí les damos las gracias por la infinita paciencia que tienen. Bueno, el mismo Kardec reconoció el trabajo que se hacía desde los inicios, cuando esas mesas giraban, danzaban, golpeaban. Y también en nuestro país hubo gente, personas que movidas con nobles intenciones y tenían ese deseo de aprender, también trabajaron en ese sentido bastante bien. Y así lo expresa el mismo Kardec en un artículo que lo titula Espiritismo en Cádiz 1853-1868. Este artículo lo encontramos en la Revista Espírita del año 1868 y habla sobre esos inicios aquí del espiritismo en España y más concretamente en Cádiz, porque pone de manifiesto, no se atreve a decir que fuera el primer centro espírita, pero fue uno de los primeros centros espíritas en toda Europa, en esta provincia de las más sureñas, ¿no? De todo este continente, ¿no? Y todo ello a pesar de la opresión que había en ese año. Bueno, en esa época, quiero decir, estamos hablando del 1853. Todavía la Iglesia Católica sabemos que tenía bastante poder, ¿no? en este país y en otros también, ¿no? Este grupo mantenía unas reuniones espíritas en donde recibían regularmente, ¿no? Comunicaciones mediante la dictología y la escritura sobre temas de moral y de filosofía.
este grupo edita en el año 1854 un libro que recogen las preguntas que iban formulando a los espíritus con sus correspondientes respuestas. La verdad es que el procedimiento todavía era un poco rudimentario y Kardec señala, dice, no cabe duda de que las respuestas son todavía muy elementales en comparación con lo que se obtiene ahora mismo, ¿no? Y no todas son de una exactitud irreprochable, aunque la mayoría concuerda con las enseñanzas actuales. En este artículo, Kardec incluye un extracto de las preguntas y respuestas que recoge ese libro, que la verdad que son ciertamente interesantes. Es un preludio bastante bueno de lo que él iba luego a codificar, todas esas enseñanzas, evidentemente más reducidas, pero muy bien encaminadas, ¿eh? Hay que reconocer este trabajo que hicieron este grupo, ¿no? Este grupo se reunía 5 veces a la semana y estaba presidido por un espíritu con una cierta jerarquía que se hacía llamar pastoret. Todas las noches acudía un espíritu que había sido médico, el cual habían conocido, que se llamaba el doctor Gardoqui, y que, bueno, hacía unas recomendaciones a los presentes y después acudía a visitar a algunos enfermos que este grupo les recomendaba. Les indicaba los remedios más necesarios y que casi siempre tenían éxito. Después acudía un espíritu familiar que les llevaba ya otros espíritus esclarecidos para la instrucción de este grupo y también, evidentemente, traían espíritus inferiores para que fueran ayudados con sus recomendaciones y para que fueran estimulados en su crecimiento. Kardec, como no podía ser de otra manera, acaba felicitando a este grupo pionero por su seriedad en el trabajo, demostrando que el movimiento regenerador se estaba dando ya en muchos lugares del planeta. El codificador habla con propiedad porque mantenía correspondencia con muchos centros, con más de 1000 asociaciones, núcleos espíritas en el mundo. Y por supuesto también con grupos de aquí, españoles, ¿no? Queda patente la gran expansión del centro espírita en estos tiempos. En la revista Espírita de 1869, Kardec hace una estadística del espiritismo mostrando diferentes datos en relación con algunos conceptos, ¿no? Dice, desde el punto de vista de la difusión de ideas espíritas y de la facilidad con las que son aceptadas, los principales países de Europa pueden ser clasificados como sigue. Bueno, en primer lugar, Francia, segundo Italia y España ya ocupa la tercera posición, digamos, ¿no? Luego viene Rusia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Grecia, Suiza. Bueno, hay muchas referencias al movimiento espírita aquí de este país, ¿no? Centros que se reparten por toda la geografía, buscando aprender, buscando servir, buscando divulgar. Después de este primer grupo que hemos mencionado, que se reunía en San Fernando, en Cádiz, en el 53, ya vemos en el 1855 la Sociedad Espiritualista, que publicó en el 57 Luz y Verdad del Espiritualismo, sufriendo las consecuencias de esa opresión que desde la Iglesia Católica se hacía, sufriendo un auto de fe, ¿no? En Cádiz. En el 1861 se encontraba también trabajando al servicio del espiritismo la Sociedad Espiritista de Sevilla y la Sociedad Espiritista Española en Madrid. Otro nuevo auto de fe se produce en el 67 en Madrid, esta vez con una obra publicada que se llamó Noción del Espiritismo, de Joaquín Güelves Temprado, quemada por orden del obispo de esta ciudad. Pero los centros espíritas seguían luchando y gracias a que en el 1869 se reconoce la libertad de imprenta
de culto y de enseñanza, de asociación y de libre expresión. Todo esto ya va a favorecer la libre circulación de ideas espiritistas. Y que a partir de ahí se crean un gran número de revistas y de publicaciones para ir divulgando todos estos trabajos de estos grupos, ¿no?, de antaño. En el 1870 surgen multitud de centros espiritistas en muchas ciudades e incluso en pueblos de toda la geografía española. Podemos citar en Sevilla, en Lérida, en Barcelona, en Córdoba, en Almería, en Soria, en Huesca, en Granada, en Valencia, en Murcia, en Málaga, Santander, León, Logroño, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Castellón. Fijaos, parece que había más centros que hoy en día, ¿no? Bueno, si nos vamos a poner a hablar de todo este trabajo que hicieron tan grande, ¿no?, estos espiritistas del siglo pasado, no íbamos a terminar en la tarde de hoy. Pero bueno, vamos entre todos a honrar, ¿no?, ese trabajo que le debemos mucho a todos estos espiritistas tan valientes y a esos centros espíritas también, claro, cómo no. Solo un detalle de cómo era este sentir. En la revista Espírita en febrero del 1869 figura una carta emitida desde Ciudad Real que va firmada por Manuel González Soriano, cuyo grupo estaba protegido y dirigido desde la espiritualidad por el espíritu que todos conocemos, que se hace llamar Fenelón. Kardec titula este artículo Apóstoles del Espiritismo en España, y hemos recogido aquí algunas cuestiones. Dice: la doctrina espírita, llamada a combatir el materialismo, a hacer prevalecer la divina palabra, a fin de que el Evangelio no sea más truncado por nadie, a preparar el camino de la igualdad, de la fraternidad, necesita ahora en España de apóstoles y de mártires. Si no podemos ser los primeros, seremos los últimos. Estamos listos para el sacrificio. Y Kardec resalta la calidad moral de estos antepasados nuestros, de estos hermanos, ¿no?, del pasado. Y dice: en muchas ocasiones ya dijimos que España contaba con numerosos adeptos, sinceros, devotos y esclarecidos. Aquí no es solo devoción, es abnegación. No una abnegación irreflexiva, tranquila, ni fría, como la de un soldado que marcha para el combate diciendo: cuésteme lo que cueste, cumpliré con mi deber. No es ese coraje que le flamea como un fuego de paja que se extingue a la primera alarma, que antes de actuar calcula cuidadosamente lo que puede perder o ganar. No. Es la devoción de aquel que pone el interés de todos por encima del interés personal. De igual manera hemos encontrado, que todos conoceréis, una comunicación de Erasto en el Evangelio según el Espiritismo. Se encuentra en el capítulo 20, Obreros de la Última Hora, y se titula Misión de los Espiritistas. Creíamos conveniente traer estas palabras que reflejan muy bien lo que se pretende desde la espiritualidad para nosotros, ¿no? Y en este ítem, Erasto nos exhorta a divulgar, ¿no?, el espiritismo, y nos dice: ha llegado la hora en que debéis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, vuestros trabajos y vuestras ocupaciones futiles. Id y predicad, los espíritus de lo alto están con vosotros. Creo que seguramente que todos los que nos encontramos aquí sabemos ese sacrificio, ese cambio, esa renovación que nos ha dado el espiritismo, ¿no? Cambiar costumbres, maneras de pensar y no perder el tiempo, procurar no perder el tiempo en ocupaciones fútiles, como dice Erasto. Y más o menos nos viene a decir que aunque sean palabras perdidas, ya que la mayoría de momento no van a querer escucharnos, se hace preciso abonar la tierra para que el día de mañana se recojan los frutos. Sin embargo, hay otras personas que sí que están más atentas, que están más abiertas a estas ideas y que podrán recoger esas palabras que nos trae
esta bella doctrina en relación sobre todo al consuelo, a la fraternidad, a la esperanza y a la paz. Nos recomienda que tampoco nos quedemos parados, no le demos tanta importancia a los obstáculos que van apareciendo, que todos sabemos que son muchos, ¿no? Y eso sí, que estemos vigilantes, porque solo los lobos caen en la trampa del lobo. El valor, añadido a esa verdadera fe razonada, deben ser nuestras armas para la divulgación. Y nos avisa de los cataclismos morales y filosóficos que vendrán, las vidas vacías que el materialismo alimenta y que el espiritismo sacia sin ningún tipo de duda. Recordando estas palabras de Erasto, que nos dice en relación a la palabra divina, los grandes la desdeñarán, los sabios pedirán pruebas, y los pequeños y los sencillos la aceptarán. Como bien sabemos, el espiritismo creció en la época de Kardec en una proporción que no era la esperada, pero sabemos también que se nutrió sobre todo desde las clases trabajadoras, ¿no? Desde las clases más humildes y más sencillas. Pues vamos a dar un pequeño repaso, van a faltar evidentemente nombres, personas que colaboraron denodadamente, ¿no? en este país, sobre todo para que el espiritismo se divulgara lo más posible, pero vamos a traer los nombres, por ejemplo, de Ramón Laguier y Pomares, no podíamos olvidarnos de José María Fernández Colavida, ni de la dama del espiritismo, Amalia Domingo Soler, el mismo que ya hemos nombrado, Manuel González Soriano, Miguel Vives, que Valle también se ha encargado, y Rosa, de recordarles, el vizconde, muy importante también su labor, Torres Solanó, Salvador Sellés, Ángel Aguaroz, Enrique Pastor y Bedoya, que se hizo llamar Alberico Perón, y vamos a acabar con Rafael González Molina. Ya sabemos que hay una larga lista, pero no podíamos nombrar a todos. Bueno, en la actualidad se está trabajando, ¿no?, incansablemente por llevar el centro espírita allí donde se encuentre la razón y el corazón nos lleve, sin miedo a los tiempos, como hemos dicho, ni a las vicisitudes, a los obstáculos que encontramos casi a diario. Y ni siquiera el gran obstáculo que fue la dictadura, que prohibió el espiritismo, como tantas otras cosas, pudo impedir que ese torrente de sabiduría nos llegue hasta hoy, hasta donde estamos nosotros. De este agua bebemos en la actualidad los centros espíritas de nuestro país y en el resto del mundo. Incorporamos los estudios que vamos desarrollando con muchísima dedicación, los servicios que podemos prestar de atención social desde las casas espíritas adquieren sobre todo una proporción educativa, ¿no? Es una de las bases, ¿no?, del espiritismo. Las atenciones fraternas se van multiplicando en el consuelo que les llega a aquellos que lo piden, los pases que prodigan la calma en el servicio ofrecido. Las reuniones mediúnicas mantienen diálogos que nos enriquecen a unos y a otros, a unos y a otros, ¿no?, de ambos lados de la vida, y que son unas lecciones que nos van a ir aproximando poco a poco a la misericordia divina. Mañana, ¿qué será del futuro centro espírita? Bueno, creemos que ha habido una buena siembra, ¿no? Como hemos dicho, no sin luchas, no sin ataques feroces, ¿no? Con muchos problemas, muchas objeciones, pero como siempre la verdad va a prevalecer. Estamos en una época de una enorme transformación. Hemos visto que hemos tenido que cerrar las puertas de los centros físicos en este año, pero no hemos cerrado la puerta del centro espírita. Hemos encontrado otras formas, ¿no?, de aprovechar estas nuevas tecnologías y seguimos trabajando
quizá con más fuerza si cabe, ¿no? Porque incluso con estos nuevos métodos de trabajo vamos ampliando también y abriendo fronteras, como es el caso de este centro espírita, que tenemos la fortuna de estar acompañados también desde México, ¿no? Y eso nos hace conectarnos a diarios, ¿no? A diario con los espíritas del mundo, ¿no? De aquí en adelante tiene que haber una nueva visión, ¿no? Con respecto al centro espírita, ¿no? Porque el espiritismo va a llegar mucho más allá de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Y nosotros tenemos que estar desde nuestros puestos, desde nuestros centros, tenemos que estar dispuestos al trabajo, sea de la manera que sea, ¿no? Bueno, para terminar y dar comienzo al debate, vamos a sacar unos puntos, ¿no? ¿Qué logros, ¿no? ¿Qué logros consigue el espiritismo y de qué manera, ¿no? Puede influir en la sociedad? Eh, Habrá más. Nosotros hemos recogido algunos y vosotros seguramente que lo podéis complementar con otros, ¿no? Por un lado, ha restablecido la paz y la concordia en gran cantidad de familias. Convierte en mansos y pacientes a hombres que eran violentos y coléricos. Confiere resignación a quienes no la tienen y consuela a los afligidos. Rescata a los individuos de los vicios morales y sensoriales. Previene y aleja de la depresión, porque equipa de unas herramientas al individuo que facilitan la comprensión del sentido de la vida. Impide numerosos suicidios y sobre todo conduce a Dios a quienes no le conocían, demoliendo las ideas materialistas. Bueno, si queréis, abrimos las cámaras. Nosotros, para romper el hielo, hemos preparado la primera pregunta y alguna pequeña reflexión que seguramente la vais a completar entre todos. Los que quieran, ya decimos que abran cámara. Buenas tardes. Bueno, vamos a romper el hielo, ¿no? Y nosotros vamos a ser los que lancen la pregunta. ¿Qué necesita un centro espírita para ser útil a la sociedad? Como ya os digo, hemos recogido algunas reflexiones para que entre todos podamos ir sumando, ¿no? Y lo primero, en primer lugar, demostrar que es un lugar donde la seriedad y la razón predominan en él, para que no genere motivos de confusión aquel que se nos acerca, ¿no? Por ello se tiene que tener mucho respeto y seguir las recomendaciones que se encuentran en la codificación que hizo Allan Kardec. Evitar ante todo la frivolidad. Dejar claro que la misión de un centro espírita no es hablar con los difuntos, que va mucho más allá de esas comunicaciones. Sobre todo es procurar conocimientos a todo el que llega a un hogar espírita, con el objetivo de la renovación moral del individuo. Porque este tema de la frivolidad es importante, que muchas personas se acercan con esa curiosidad, ¿no? Que en un principio no es nada malo, pero que a lo mejor lo que ellos quieren realmente es comunicarse con esos seres queridos que perdieron, ¿no? Y también muchos se pueden acercar con la idea de que los espíritus les encaminen en su vida, ¿no? Les digan lo que les va a pasar o qué es lo que tienen que hacer. No, eso sabemos que no es así. Hay otra cuestión que hay que dejar clara, que no somos unas sectas, porque hay gente que seguramente que lo piense. No somos sectas. Es un espacio abierto para aquel que quiere profundizar en el origen, en el destino del ser humano y en el sentido de la vida. Estas son cuestiones importantes a la hora de presentarnos a la sociedad, aunque ya sabemos todos, no se nos escapa la mala praxis que puedan realizar algunos centros espíritas en estos temas, que a veces aprovechan la asistencia fraterna para dar comunicaciones de supuestos espíritus bondadosos y esclarecidos que en el fondo van confundiendo el verdadero objetivo que tiene el espiritismo. Por tanto, lo que debe de quedar claro es el mensaje transformador
que el espiritismo trae a la sociedad, que no es otro, como hemos dicho, que la renovación del ser humano en cuanto a lo moral, a lo emocional y al desarrollo de la inteligencia a través de la adquisición del conocimiento. Y a partir de ahí explicar con toda la naturalidad los asuntos como es la inmortalidad del alma y la reencarnación como fenómeno trascendental para nuestro progreso. De momento nosotros acabamos aquí. Esperamos que os haya gustado y que tengáis base para poder seguir sumando a este debate y aportando vuestras ideas y vuestras opiniones. Rosa, ¿quiere intervenir? Adelante. Voy a levantar la mano. No, porque esto se me ha ocurrido ahora. Bueno, no se me ha ocurrido, es que lo estaba pensando, ¿no? Cuando hemos preguntado qué necesita un centro espírita para ser útil a la sociedad, ¿no? Pues yo es que digo, es que realmente antes de pensar en ser útil a la sociedad, tendríamos que pensar en lo útil que está siendo el centro espírita para los que estamos en el centro espírita. Es decir, a ver si me explico. Muchas veces pensamos, bueno, vamos a enseñar, vamos a transmitir, vamos a tal, pero es que tú no puedes transmitir lo que realmente no sientes, lo que tienes integrado. Es decir, el centro espírita al que pertenecemos, en el que trabajamos, está ayudándome. El trabajo que hacemos, esa relación que tenemos, ese día a día en los estudios, ¿me está siendo útil a mí? Porque claro, nosotros podemos estar ofreciendo clases, pero se tiene que ver que se está produciendo una transformación, los conocimientos que la instrucción la vamos integrando, lo que decimos lo vamos interiorizando y vamos obrando acorde y en coherencia, ¿no? O sea, me es útil a mí, útil en el sentido, me es productivo toda la enseñanza que yo divulgo, me la ha integrado a mí, estoy cada vez más imbuido de ello, porque si no, se queda como algo que se deja para afuera, no, pero no para adentro, ¿no? Entonces, yo creo que esto se ve en ese proceso que forma ese carácter de los centros, ¿no? Y los compañeros, entre los miembros del centro, los frecuentadores, tenemos que ver que hay una evolución, como creo que ha comentado Valle al principio, hay una evolución dentro de nosotros y esa evolución hace la evolución del centro. Porque un centro puede quedarse muy estancado, ¿eh? Muy estancado. Primero, porque las personas no hacen útil todo este torrente, ¿no? Ese agua que nos viene saciando y tampoco no es capaz de enriquecerse con los miembros, con las opiniones, con los consejos, con las aportaciones de otros, ¿no? Entonces, para mí, esto es útil a la sociedad que forma el centro, a esa familia, y luego entonces esto se hará útil a la sociedad, ¿no? Era un poco lo que yo estaba pensando ahora. Y no sé si ha levantado la mano Marta. Marta, sí. Nada, solo dar mi opinión con respecto a lo que habéis planteado, ¿no? De cómo el centro puede transformar, ¿no? A la sociedad. Y yo creo que un poco como dice Rosa, ¿no? Nos vamos transformando nosotros y a medida que nos vamos transformando nosotros, vamos a través de nuestra actitud y de nuestros cambios impregnando un poco a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor y con eso pues vamos expandiendo el radio de acción del centro, ¿no? Y el centro tiene un papel no solamente desde el punto de vista del estudio o del punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista moral del espiritismo yo creo que aporta mucho a la sociedad a través de nosotros. Porque como he dicho, según vamos cambiando,
la transformación va ocurriendo de uno hacia afuera, ¿no? Incluso yo creo que vamos pudiendo transformar familias enteras, vamos pudiendo ayudar a los jóvenes a impregnarles un poco de esta visión menos inmediatista y más lejana, ¿no? de la vida, de los propósitos y de lo que realmente es importante, ¿no? Para que ellos también puedan ir desarrollando no solo su carácter, pero también avanzando en el transcurso de su vida con estos valores siempre ahí que les van a ayudar bastante. Y bueno, a partir de ahí, pues siempre yo creo que todos tenemos conocidos o amigos que terminan preguntando luego, oye, ¿cómo es que tal? Y terminan viendo tu forma tus cambios o tu forma de encarar las cosas y vamos engordando esa transformación. Os dejo el micro. Gracias, Marta. Realmente podemos hablar de espiritismo sin abrir la boca, porque mediante toda nuestra actuación nuestra forma de vivir, de sentir, de expresarnos, de todo, vamos a ir plasmando en la sociedad esto que estamos aprendiendo, ¿no? Y efectivamente es en la familia donde vamos a dejar ahí esta máxima expresión. Yo digo que somos espíritus colaborando, cooperando y en solidaridad con otros espíritus. Nuestros hijos son espíritus que, a saber la evolución que tienen, el recorrido que tienen, pero sí que es verdad que dentro del centro espírita vamos a formar una familia con una afinidad muy grande, nos reunimos ahí todos, vamos confluyendo, pero todo eso se tiene que transportar, se tiene que extender a nuestros trabajos, a nuestro propio núcleo familiar y a todo lo que podamos extender, ¿no? A todo nuestro campo de acción y de pensamiento. Efectivamente, Rosa. Los virus nos contagian y son contagiosos, pero es que el bien también es contagioso. Entonces, es un poco lo que estáis diciendo, a medida que nosotros nos vamos transformando, también podemos ir poco a poco transformando nuestro entorno en el ámbito en que nos movemos, ¿verdad? Y eso es contagioso también. No cabe duda que el bien es contagioso. Eso no se queda para uno solo, eso se pasa al que está al lado también, ¿no? Mira, Valle quiere hablar. Bueno, primero agradecer vuestra exposición, magnífico trabajo que habéis hecho y todas las reflexiones, ¿no? que vienen como consecuencia de este trabajo, ¿no? Estando de acuerdo con todos, naturalmente, con lo que cada uno de vosotros habéis comentado, yo sigo preguntándome si es suficiente. ¿Y por qué? Porque los espiritistas del siglo XIX y principios del XX se involucraron hasta límites desconocidos en la transformación social de la sociedad de la época. Si recordamos las conclusiones del Congreso Espiritista Internacional de Espiritismo de 1888, si leemos atentamente todo lo que allí se dijo, todo lo que allí se habló, todo lo que allí se determinó, estaremos de acuerdo en que ellos ya tenían claro que había una necesidad de salir del centro espírita, de ser actuantes, como lo demostró María Domingo Soler y otras tantas personas, ¿no? Incluso desconocidas. Hoy en día, personas de todos los ámbitos, de la cultura, del arte, de la ciencia, de la literatura, intelectuales, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una
riquísima tradición de ejemplos de espiritistas que comprendieron la necesidad de transformar la sociedad y que de hecho consiguieron transformarla, ¿no? Hemos hablado ya muchas otras veces de que muchas de nuestras conquistas de tipo social en España fueron hechas y logradas por personas ligadas a la doctrina espírita. Yo creo que en ese sentido, si se puede decir así, el espiritismo en España ha vuelto a las cavernas. Y cuando digo a las cavernas, quiero que me entendáis lo que estoy diciendo, ¿no? Ha vuelto a encerrarse dentro de los centros, a dedicarse en muchos centros con exclusividad incluso al tema de la mediunidad, al trabajo mediúnico, y creo que se ha perdido mucho la tradición, primero la tradición y no la tradición, la obligación del conocimiento, sobre todo y fundamentalmente de las obras básicas, porque hemos ido adoptando sistemas que vienen de otros países, que por supuesto todos utilizamos y son muy útiles y son muy necesarios, pero creo que hemos perdido un poco o estamos perdiendo, y perdonar, pero es una opinión personal mía, un poco el foco, ¿no? Y el foco son las obras de Kardec y de León Denis y de aquellos y las españolas que no las conocemos suficientemente, ¿no? Creo que hemos perdido mucho esa sencillez de reunirnos al calor del libro de los espíritus a estudiarlo en profundidad, de reunirnos al calor de cualquier obra de la codificación, de reunirnos al calor de un libro de Denis, de un libro de Denham, bueno, pues porque de alguna forma hemos considerado que debíamos de adoptar otros sistemas. Y dicho esto, que es una opinión mía y personal, naturalmente que no tiene ningún valor, yo sí quiero reivindicar un poco esta cuestión, ¿no? de la función que la doctrina espírita tiene en la sociedad, porque naturalmente nosotros tenemos que hacer ese cambio, en un principio es así, pero esto tiene que tener un reflejo y tiene que tener un reflejo activo. Está bien quedarnos en el ámbito de nuestras familias, está bien, pero tiene que tener un reflejo más allá si queremos de verdad contribuir en esta era de transformación, de regeneración que está viviendo la humanidad para transformar el mundo, ¿no? Y adecuarnos todos también al mundo que viene. Esta pandemia sin duda nos ha abierto un poco los ojos, ¿no? En ese sentido, para que veamos la necesidad que tenemos de abandonar nuestras pequeñas cuevas y salir al mundo, salir fuera y compartir y hablar y conversar y organizar este tipo de coloquios, de eventos, ya fuera de nuestros centros espíritas, ¿no? Abriendo las puertas también a otros compañeros, amigos, hermanos de ideal y a todo aquel que quiera escucharnos. Pero de verdad, insisto, creo que el espiritista necesita involucrarse mucho más en lo que a la sociedad concierne. Nosotros ya no tenemos los problemas que tenían mujeres como Carmen de Burgos, ¿no? Esta mujer que fue maestra y también periodista y que amiga personal de Camille Flammarion, por cierto, y que intercambiaba con él muchas cartas, ¿no? Hablando de astronomía. Y hizo una contribución muy grande por el feminismo, por el avance de los derechos de las mujeres en España. Así también Agustina González López, otra espiritista que fue escritora, fue política, una mujer que igualmente, como todos ellos, lucharon por la escuela laica, porque se aboliera la pena de muerte, porque los obreros alcanzaran salarios dignos, días de descanso y se involucraron de verdad de una manera muy, muy activa. Yo creo que la doctrina ahora, en este momento, es lo que nos está pidiendo, que el espiritismo es lo que nos está pidiendo. Por eso mismo, porque estamos en la era de transición. Y ayer decía Rosa, concluyendo el magnífico evangelio que nos ofreció,
nos ofreció un panorama del mundo actual que yo creo que demanda de nuestra contribución. Ella hablaba, ¿no?, del cambio climático, nos hablaba de los movimientos migratorios de personas que vienen huyendo de guerras, que vienen huyendo de hambre, que vienen huyendo de las enfermedades. Nos hablaba de las necesidades de la juventud, nos hablaba de tantas cosas, de la necesidad de empezar a respetar el medio en el que vivimos. Yo creo que ella dejó ahí un mensaje que merece ser meditado por todos nosotros, porque el espiritismo tiene ahí una labor muy importante que hacer y es una obligación moral. No es una cuestión de queremos, no, es una obligación moral si queremos de verdad contribuir para la transformación de nuestro mundo en un mundo de regeneración. Era esto lo que quería decir, perdonadme por el tiempo. Totalmente de acuerdo, Valle, totalmente de acuerdo. Además, has dicho una cosa que yo he pensado mucho, fíjate, y yo creo que lo hemos comentado, ¿no?, nosotras hablando. Ahora tenemos mucho más, menos obstáculos, ¿bien? Menos, de verdad, menos cuestiones que nos pueden dar miedo. Los espíritas de antes tenían una valentía, un rigor, una fortaleza, una fe, un afán de transformar el mundo, que creo que hoy necesitamos volver a rescatar. Yo creo que es lo mismo que has dicho tú. Tenemos menos, digamos, obstáculos, porque tenemos más medios. Tenemos una sociedad que no tiene tantas limitaciones, mismo pues para las mujeres, bueno, para las propias creencias. Obstáculos que tenían y que, como tú bien has dicho, fueron ellos, estas mujeres, estos hombres, que enfrentaron, que afrontaron con todo el peso de la razón, de su capacidad, de su cultura, para que hoy podamos tener la libertad de expresarnos, de estar y de obrar. Y sin embargo, yo también estoy de acuerdo contigo, que veo que no nos mueve tanto ese actuar sobre todas estas cuestiones a transformar en la sociedad ya de una vez. ¿Vosotros pensáis que en pleno siglo XXI se pueda ver a un ser humano colgado de una reja para no caerse? Pero, Señor, esto no puede ser. Es que nosotros tenemos ya, nosotros espíritas y otras muchas personas, ¿vale? Porque nosotros respetamos todas, tenemos ya ese conocimiento. Esto no puede ser. Todos somos hermanos, pero tenemos que actuar. Y yo, pues quizás sea un poco, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero creo que sí que ahí estamos atendiendo más a... Ay, perdonar que lo diga, pero quizás nos importa más, a lo mejor, nuestra imagen como espíritas, nuestras conferencias, nuestros hablar por ahí, nuestros no sé qué, que realmente un realizar, ¿no? Seguro que todo el mundo tenemos el conocimiento, o sea, no el conocimiento, sino esas ganas de actuar, pero muchas veces nos perdemos en esa atención social, como estábamos hablando, ¿no?, de estos primeros apóstoles, ¿no?, de todo esta corriente de amor, ¿no? Entonces hay que actuar y hay que implicarse. Y muchas veces nosotros en el centro estamos ya hablando cómo vamos a hacer, ¿no? Porque estamos en una transformación, como ha dicho Valle, pero es que la transformación requiere de personas que estén dispuestas a luchar. Y nosotros tenemos la razón. Y ya hemos venido, de verdad estamos ahora, seguro que hemos estado, ¿no?, trabajando, pero ahora estamos con unos frutos muy grandes. O sea, tenemos mucho camino hecho con todo esto que hicieron nuestros predecesores, ¿no?
yo creo que lo que se dijo en algún momento, ¿no? Que estamos muy necesitados ahora los espíritas de espiritismo, más que nunca. Nosotros estamos con las obras básicas y estamos viendo desde el principio de la introducción el libro de los espíritus. Dios mío, es que de verdad lo podemos haber estudiado las veces que sea, pero cada vez fortalecemos más nuestras convicciones, nuestros conocimientos con estas obras, Por favor, que es que eran de verdad unas mentes que unían el corazón, la mente, el rigor, la seriedad, la honestidad, la firmeza. Yo lo he hecho, bueno, yo es que soy un poco antigua, es verdad que yo para eso soy muy decimonónica, pero es algo que necesitamos. Necesitamos esto, esta valentía. Porque es que como no, tenemos que acompañar la transformación. Y es que al que más se le ha dado, más se le va a pedir. Y fijaros lo que se nos ha dado a nosotros, lo que hemos admitido, acogido, que está ahí en la naturaleza, el espiritismo, nosotros lo hemos acogido. Creo que es un compromiso, ¿eh? Un compromiso grande. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Valle. Fijaos, si me lo permitís, si nadie va a intervenir ahora, que yo espero que sí, que empecéis a intervenir todos. Lo que, un poco recogiendo también lo que comentaba Joaquín, ¿no? Que al final el ejemplo es el bien. La mayor divulgación que podemos hacer de la doctrina es actuar coherentemente. Y el ejemplo en el bien es lo más educativo que hay, ¿no? Pero yo recogí una pequeña lectura de León Denis que encontré en el capítulo Cristianismo y en el libro Cristianismo y Espiritismo, en el capítulo Gran Problema del Mundo, que dice, voy a leer literalmente porque si no va a quedar muy, muy adulterado lo que él nos quiere transmitir. Dice que los conocimientos deben ser completados con las luces que iluminan el porvenir y precisan el destino del ser. Para formar una sociedad nueva es necesario hombres nuevos y mejores. Sin esto, todas las reformas económicas, todas las combinaciones políticas, todos los progresos intelectuales serán insuficientes. El orden social nunca valdrá más de lo que valemos nosotros. Pero esta educación necesaria, ¿sobre qué se apoyará? No será sobre teorías negativas, porque ellas han causado en parte los males del presente. Tampoco sobre dogmas anticuados, sobre doctrinas muertas, sobre creencias todas de superficie y apariencias que no tienen ya raíces en las almas. No, la humanidad no quiere ya símbolos, ni leyendas, ni misterios. No quiere ya verdades veladas. Necesita la plena luz, el espléndido florecimiento de lo verdadero que solo el nuevo espiritualismo o espiritismo puede proporcionar. Y me ha venido ahora, ¿no? Al oír a Joaquín, efectivamente la necesidad de instruir en esta doctrina, de educar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, porque es cierto que solamente así podemos lograr una transformación. Pero sobre todo, que no se quede en una cuestión teórica, que no se quede en una cuestión de palabras, en la intimidad del centro espírita, que no se quede en una cuestión de hechos que compartimos dentro de los grupos o en las federaciones, sino que vaya más allá, que verdaderamente el espiritismo pueda servir como dentro de su todavía pequeñez, ¿no? Pero me refiero a pequeñez en cuanto a cantidad, no a calidad. Entendedme lo que quiero decir. Que los espiritistas, aunque seamos pocos, podamos contribuir, una vez educados, una vez instruidos, a esa transformación que la sociedad nos está pidiendo. Para mí es fundamental. Si no, no tiene objeto. Podemos seguir estudiando, revisando, releyendo, pero si todo esto no lo llevamos ya a la calle, no lo sacamos ya de la esfera
del centro espírita, de nuestra intimidad familiar y demás, no estaremos contribuyendo al objetivo mayor que tiene el espiritismo, que es la transformación moral de la sociedad. Entonces tenemos que contribuir en esa transformación moral, y es solo a través de nuestro ejemplo, de nuestro trabajo fuera de los centros. Esto para mí es fundamental, es fundamental. Si continuamos así, el espiritismo no estaremos contribuyendo a que cumpla su objetivo. Es lo que quería decir. Gracias otra vez. Sabes, yo también pensaba antes, yo decía, es que realmente porque estos núcleos pequeñitos, como somos, bueno, pues los centros que somos más familiares y tal, yo decía, es que el León de Nitz está con Paloma, con Palomita, que está aquí con nosotros hoy, en el cuidado de la naturaleza que ella lleva. Cuando ella se levanta por la mañana alrededor de sus gallinitas y tal, ella está actuando ahí, está con María Jesús y Blanca cuando están haciendo esas obras solidarias, con Rosilene cuando va a los hospitales, ¿entendéis? Con cada uno de nosotros al final somos como un organismo y cada uno de nosotros vamos actuando, pero evidentemente cada uno tenemos ese espacio de acción, y si nosotros somos capaces de interiorizar eso, allá donde esté vamos a actuar sobre la sociedad, ¿no? Y es muy bonito saber, yo digo, tenemos las delegaciones de Palomita en Ávila, las de mis amigas Blanca y María Jesús, todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, es un trabajo muy bonito, pero sí que es cierto que necesitamos desarrollarnos mucho más en la sociedad ahora mismo. ¿Sabéis? Le dije a Joaquín el otro día, hablando en las reuniones que hemos tenido, le dije, Joaquín, te voy a hacer una pregunta. Y se quedó ahí y dije, ¿de quién es el centro espírita? Y se quedó ahí como, ¡hala! Digo, ¿de quién es el centro espírita? ¿Qué diríais? De los espíritus, obviamente, no hay otra respuesta. Él dijo de Jesús, de los espíritus, y yo digo, claro, evidentemente, ¿no? Y del espiritismo, porque al final el espiritismo es, como hemos dicho, está en la naturaleza, está en el aire, está en todo. Al final pertenece al espiritismo. Para mí, claro, evidentemente hablar de espiritismo es hablar de nuestro maestro, nuestro guía, ¿no? De los espíritas que actúan, de los espíritus que tienen esa paciencia a esperar a que lleguemos a formar estos núcleos físicos, ¿no? Pero digo, es que tenemos que tener muy claro, yo pienso, esto es mi opinión, que es del espiritismo, porque si tenemos claro que es del espiritismo, todo lo que se haga en el centro espírita estará acorde con el espiritismo. Y en el espiritismo está acorde con la enseñanza de Jesús, porque Kardec nos dice que el espiritismo tiene enseñanzas de todas las grandes del mundo, ¿no? Pero en su totalidad en el cristianismo, en las enseñanzas de Jesús. Entonces, claro, al final, pues dejamos esto, digo, pues a ver qué dicen los compañeros, ¿no? Porque claro, el espiritismo no es de Maite, de Yaima, de Valle, o sea, el centro espírita, no es de Rosa, ni de Joaquín, de Jesús, no, el espiritismo, o sea, el centro espírita es del espiritismo, de ese trabajo que los espíritus han confiado, que quizá nos hemos comprometido, pero está al servicio del espiritismo. No sé, ¿qué opináis? Es que ya porque nos quedamos así con la pregunta un poco. Venga, animaros un poquito a contestar esta, que es difícil. Yo creo, Rosa... Ay, perdón, que no he levantado la mano. Ya, solamente. Yo lo único que puedo decir es que gracias a Dios que el espiritismo no es de los espiritistas. Claro. Estoy muy feliz con eso. Pues eso digo que es del espiritismo. Si fuera de los espiritistas, francamente... Es que es lo que decía Herculano, si supiéramos realmente
Bueno, un poquito aquí de alguien que contradiga, que también eso es bueno. Yaima. Yaima. Sí, yo solo quería decir que yo pienso que el centro espírita es de todos. Eso es lo que yo pienso. ¿Quieres decir de todo el que se acerque a él? De todo, del Maestro Jesús, de los espíritus mentores, del espiritismo y de los que formamos parte de él. Yo pienso que, aunque dice Valle que se alegra que el centro espírita no sea de los espíritas, es para nosotros realmente. Porque el Maestro Jesús no lo necesita. Realmente lo necesitamos nosotros. Muy bien. Que la base sea que viene de ellos, porque realmente ellos son los que han creado esta forma de enseñarnos a nosotros un mejor nivel moral para poder evolucionar, me parece correcto. Pero el centro espírita es de todos los que estamos en él, de todos los que hemos pasado, porque lo que se aprende allí, lo que vamos creciendo, incluso las personas que han pasado, las que vendrán, forman parte de eso. Rosa y Valle, no sois las mismas que hace 10 años o 11 años cuando decidisteis acoger esta gran obra de caridad, porque al final es lo que es. ¿Por qué? Porque con todas las cosas regulares, agradables o desagradables que hayan pasado en este tiempo, vosotras a día de hoy tenéis una fuerza y una base que no es la misma de hace 10 años, aunque teníais otras que os dio la fuerza para poder comenzar este deber, pero todos los que hemos pasado por allí hemos aprendido y os ha enseñado también a poder a perfeccionar vuestra obra. Y aunque mañana yo como un tiempo, por ejemplo, que yo me alejé de León Denis, a mí la huella de León Denis me siguió por donde quiera que yo iba, porque internamente tienes el centro, tienes el ambiente que se creó ahí, también tienes la doctrina y la enseñanza, pero sobre todo tienes a las personas con las que compartes esta experiencia, que yo creo que es lo más fundamental, porque los espíritus yo no los puedo ver, puedo intuir que les siento, pero realmente sí siento a mis orientadoras, siento a mis compañeros y me siento que estoy viviendo una experiencia de aprendizaje con todos ellos. Yo a lo mejor estoy equivocada, pero yo también siento de que el centro espírita, de cierta manera, cuando hago un trabajo, ese día el centro es mío, esa hora, ese minuto el centro es mío. ¿Por qué? Porque yo voy a participar de él, me voy a alimentar y a la vez también voy a intentar dar lo mejor de mí para él, que ese es el momento. Así que ya no me alargo más. Muchas gracias, Yaima, muchas gracias. De verdad. Yo no sé si Álvaro ha levantado la mano o ha aplaudido, porque como yo me he quedado en el siglo pasado, no sé diferenciar. No, he aplaudido porque estoy muy de acuerdo con Jaime, es decir, creo que el espiritismo se compone también del movimiento espírita, es decir, de todos los espíritas. Y me ha parecido genial lo que ha dicho Jaime. O sea, perfecto, Jaime, lo suscribo. Oye, animaros a hacer algún comentario. Santi quiere hablar. Santi. Buenas tardes a todos. Ante todo, daros las gracias porque vuestro trabajo es un estímulo para muchos, entre los que estamos nosotros. De manera que celebramos enormemente vuestra tarea. Yo diría que el Centro Espírita tiene dos funciones. De un lado, a través de sus postulados, ofrece una enseñanza que ayuda a la reforma moral del ser humano. En esto queda implicado la educación del carácter y del temperamento para adquirir nuevos hábitos. Y la otra función es de que interviniendo en la sociedad, interviene directamente en el movimiento espírita. El centro espírita, como muy bien habéis dicho en vuestros planteamientos, no es de los hombres, es de los espíritus.
pero en su función social sí pertenece a los hombres y a las mujeres, porque forma parte del movimiento, y el movimiento siempre será aquello que orienten e impulsen las personas. Si esas personas están ya imbuidas de que el conocimiento espírita es el mejor tratamiento psicológico, psiquiátrico, aparte del tratamiento moral que recibimos, evidentemente nos encontraremos en una condición de tener un auténtico tesoro en las manos, que alejará muy malos momentos de nosotros en la vida, por más que estemos atravesando por serias dificultades o incluso por tempestades en nuestro íntimo. Y mientras tanto, seguiremos acudiendo a esa doble función, ¿no? Tiene esa doble función. Por las enseñanzas, la reforma del propio carácter, y por el ámbito social, la del movimiento espiritista. Muchísimas gracias, porque habla la voz de la experiencia, ¿verdad? Que estás aquí acompañándonos con un gran recorrido. Estáis aquí los dos, Rafael y tú, con un gran recorrido, escuchándonos a nosotros que llevamos poquito tiempo en comparación, y la verdad es que pues que el hecho de que estéis acompañándonos para nosotros es un honor. Es un honor porque... No, el honor es de todos, Rosa. Sí, gracias. ya lo sé, pero es que entiéndelo, para nosotros es muy importante porque vuestra experiencia, ahora ha dicho Yaima, vosotras estabais ahí, estabais siempre, ¿no? Los componentes al formar el centro, pero nosotros hemos crecido oyéndose a vosotros. Y esto es algo muy importante. Yo sé que no, que es un poco así, pero es que es la verdad, ¿no? Es la verdad. Creo que mis compañeros también opinan igual. Así que muchas gracias. Que cada cosa que decís para nosotros y que habéis dicho y que nos habéis trasladado ha sido parte también de nuestro centro, ¿eh? Porque el centro está ahí y lo componemos los que estamos, pero también todo aquello que ha formado parte de nuestro crecimiento y de nuestro aprender, ¿eh? Así como nosotros todos hemos bebido de Kardec, de Denis, de Delane y de todos, también, pues todavía parece que da cosa, ¿no? Pero hemos oído tantas charlas, tantos, bueno, particularmente, ¿no, Santi? Nosotras es mucho de ti y nos gustaba mucho, ¿no? Y también eso forma parte de León Denis, ¿no? Todas las experiencias, todas las personas que han pasado, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos vivido está ahí en el ADN, o sea que cumplís años con nosotros, ¿eh, Santi? Rafael. No, pero yo os puedo confesar, dada vuestra juventud en lo físico, que no en lo emocional. Tenéis más vejez en lo emocional. En lo físico sois muy jóvenes, afortunadamente. Pero si me puedo atrever a decir alguna cosa, sería apenas atender esa recomendación que Jesús hacía a los discípulos. Rogad, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Rogad, roguemos al Señor de la mies, es decir, al Padre Eterno, a Dios, que envíe obreros a la mies, ¿no? Y vosotros sois un poco la respuesta de esas oraciones que muchos de mi generación probablemente habremos estado lanzando desde hace muchos años, y son respuestas, por lo tanto, de parte de la divinidad al hecho de que estéis aquí y de que hagáis lo que hacéis en un país como el nuestro, que todavía no ha despertado a una gran realidad.
a la de la riqueza, que significa los distintos procederes a través de la cultura, a través de las lenguas, a través de las diferentes posiciones de la visión de la vida. Aún no ha aprendido a despertar a esa realidad y todavía está enmarañada en antiguas discusiones que a nada tienen objeto. Por lo tanto, el hecho de que gente joven, de una media de edad joven como vosotros, pero sin embargo trayendo ya en vuestro corazón y en vuestra mente esa semilla que permite esa madurez de pensamiento, esa madurez de visión que se proyecta no solo en vosotros mismos, sino hacia la sociedad, hace concebir muy buenas disposiciones, optimismos y esperanzas para el futuro del espiritismo en España. Muchas gracias, Santi. Quedan luchas todavía, ¿eh? Yo, La principal, y con perdón, con esto acabaré. Sí, claro, ¿cómo no van a quedar luchas? ¿Sabemos cuál es la principal? En nuestro íntimo. Eso es. No hay luchas hacia el exterior, solo están en nuestro íntimo. Gracias. Rafael. sí, yo solo os quiero dar las gracias por acogernos. Nosotros somos de un centro muy pequeñito, ya os lo dije, un pueblo de 1.400 habitantes, pero con una tradición que Santi la conoce porque a él lo conocemos desde hace 40 años. Teníamos un centro que lo formaron un matrimonio que por su suerte ya han desencarnado y están trabajando desde el otro lado. Más de 50 años ellos ya. Nosotros lo conocimos, somos pequeños, pero no... yo me he tomado siempre, ya he pasado algunas etapas, quizá unos 25 años, pero he visto muchas cosas que yo, la cosa que a mí me extraña y no puedo comprender es esta desunión del espiritismo. Si todos venimos de un Kardec, si todos venimos de un León Denis, si todos sabemos lo que es la codificación, ¿cómo pueden haber estas discrepancias? Porque yo acepto que haya un espiritismo laico, acepto que todos tengamos una idea, pero es que todos vamos al mismo camino. Todos tenemos que llegar a un mismo sitio. Solo hay un destino. Entonces unos llegarán de una forma y los otros otras. Y para mí las formas correctas de llegar a este destino es hacer el bien y dar amor, nada más. Con esto llegamos. Y tú puedes ir por la derecha, yo por la derecha, por la izquierda o por el centro, es igual. Y yo ya os digo, estamos contentos, nos habéis acogido. Santi sabe, y lo que habéis dicho, Santi es un pozo de sabiduría, es un pozo, para nosotros, para los miembros de nuestro centro, es la enciclopedia no universal. Universal, pero de los hemisferios de todos los demás. O sea, solo puedo decir así. Y nos está dando, porque estamos 4 días con él en clases de Evangelio y de Génesis en estos momentos, y salimos allí que se nos pasa el tiempo, que tiene que sonar la campana, porque si no... pero que estamos aprendiendo. Y salimos allí con una fuerza que no la habíamos conseguido nunca. Y esto lo sabe, eso lo hemos dicho a él. Y es una forma todos de colaborar. Y a vosotros nos habéis pedido colaborar. El jueves el Javier no está porque está preparando la conferencia. A esta hora teníamos que hacer una prueba, hacer la conferencia para ver el tiempo y todo esto. Pero bueno, y haremos lo que convenga, lo que podamos, ¿vale? Y gracias os digo a todos. Muchas gracias, Rafael. No os preocupéis por el tiempo porque, bueno, ya habéis visto, ¿no? O sea, a veces nos ponemos a hablar aquí y realmente el espiritismo es el que es, el espiritismo es. La desunión está en el movimiento y yo tampoco lo comprendo. Has dicho una cosa muy cierta. Sí, es que... ¿De quién es el centro espírita? ¿Del espiritismo? Del espiritismo, los que estamos dentro,
los espíritas somos los que lo enturbiamos a veces todo. Claro, pero yo lo que tú dices, no entiendo por qué estamos con estos conflictos, ¿no? en el movimiento. Bueno, he conocido muchos egos. Yo cuando decís que lleváis 40 años, yo digo, señor, estamos haciendo 12 en el centro y hay veces que dices, señor, ¿cómo? No sé ni por dónde tirar cuando veo estas cosas, ¿no? Yo también te voy a decir una cosa, también estamos así, porque también hemos sido pocos. En nuestro centro máximo que hemos sido 13 o 14. Y ha habido mucha unión y ahora es cuando se empiezan a separar algunos. Claro, por eso Kardec hablaba de esos grupos familiares pequeños, ¿no? Porque ya sabía, ¿no? Bueno, sabe de cómo somos todavía. Pero nos ha llegado la historia, nos ha llegado en Lérida, es una provincia pequeña, pero muy grande en superficie, y se nos ha comentado y se nos ha dicho, y Osanti lo sabe, que en cada pueblo, aunque fuera de 300 habitantes, casi en cada pueblo había un centro o una reunión espírita. Y esto, ¿cómo se ha perdido? Pues bueno, por las circunstancias, vino la guerra, vino dictadores y todo esto, pero ahora está volviendo a resurgir. Y así está. Y por eso tenemos que trabajar, porque logremos hacer resurgir esto, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Por las instrucciones de lo que es un tratado de psicología, porque ayuda al autodescubrimiento y aplicar el psicoautoanálisis de la manera en cómo San Agustín lo propone, ¿no? Él propone esos dos listados de preguntas que hacerse acerca de la propia conducta, del propio temperamento, del propio carácter. Cuando aprendamos a gestionar adecuadamente nuestras propias emociones, nuestros sentimientos, será el momento en el cual no tendremos dificultad ninguna de entendimiento con el de al lado. Y si la hay, si es de parte de suya, pues será una tarea que le quedará pendiente de resolver a esa otra persona. Pero en cuanto nosotros aprendamos a gestionar mejor estas condiciones de naturaleza psicológica, a través del carácter, a través de nuestra reforma, porque hemos de pensar que nuestra educación no es rígida e imposible de soslayar. La podemos ir moldeando de acuerdo a conforme vamos avanzando y comprendiendo mejor las cosas. El Evangelio, según el Espiritismo, es ese tratado de psicología. Mejor aplicado, tendremos menos problemas. Muchas gracias, Santi.